Bueno, lo que vamos a ver hoy es un poco la parte práctica de lo que es el tema de suelo, que es una parte, la parte de edafología que hemos visto hasta ahora, es muy importante para que ustedes tengan los conceptos en cuanto a las necesidades y cómo funciona el suelo para poder brindar los nutrientes a la planta. Pero hoy vamos a ver una parte importante de esto, que es el muestreo de suelo y el análisis y una pequeña interpretación de saber qué es lo que nosotros debemos conocer de un análisis para poder hacer un diagnóstico de si es requisito o no fertilizar o cuánto fertilizar, y tener en cuenta esas variables. Entonces, del muestreo de suelo, ¿qué es lo que tenemos que ver? Lo que es que definir qué es una muestra, para qué la vamos a utilizar, puede ser para una cuestión física, para una cuestión química, cuándo lo debemos hacer, en qué momento, y qué tipo de muestra podemos hacer nosotros en un jardín o en un cultivo de árboles, por ejemplo, que tengamos eh, algún algún invernadero, qué herramienta vamos a utilizar para poder hacer ese tipo de muestra y el procedimiento de acondicionar esa muestra para poder enviarla al laboratorio. Entonces, muestrear lo que significa es tomar una muestra o una serie de muestras en distintos puntos de un terreno, de un jardín en este caso que nosotros estamos considerando, de tal forma que esas muestras que nosotros vayamos tomando de ese espacio, unidas, nos representan el promedio de los valores de los nutrientes que nosotros queremos investigar. Lo primero que tenemos que saber es que el suelo no son uniformes. A veces en el campo de una alambrada a otro, el campo cambia, porque va a depender muchas veces del tratamiento previo que haya tenido una zona, si le han agregado o no fertilizantes, si han tenido algún tipo de actividad extra, por ejemplo, si ha habido una construcción tiempo antes, por ejemplo, en un jardín, hay que tener en cuenta todo ese tipo de cosas. Entonces, una muestra de suelo lo que tiende es a uniformar o a sacar un valor estadístico del promedio, por ejemplo, de nitrógeno, de fósforo, que sea disponible para las plantas. Entonces, toda esa información que nosotros vamos a obtener a partir de esa toma de muestras se basa en cuestiones científicas, o sea, un laboratorio que funciona, trabaja por medio de análisis que han sido absolutamente probados y ensayados y comparados con lo que sucede a campo, y entonces le podemos dar una base científica a ese análisis. Los objetivos del análisis de suelo, básicamente nosotros lo vamos a considerar dos. Hay otros más, pero bueno, lo vamos a considerar estos dos. La fertilidad química, que nos permite cuantificar cuántos nutrientes tenemos nosotros en el suelo. O sea, podemos decir de potasio, podemos hablar del zinc, podemos hablar del nitrógeno, o cualquier otro nutriente que a nosotros nos interese conocer. Y lo otro es conocer posibles toxicidades. Por ejemplo, un suelo que tenga un bajo pH, o sea que sea altamente ácido, lo que podemos buscar es la presencia de aluminio, que sabemos que tiene toxicidad. También hay otros elementos químicos que pueden ser tóxicos por su sola presencia o si están en exceso. Entonces, con la fertilidad química, nosotros lo que vamos a hacer es la recomendación de fertilización. Mientras que podemos hacer análisis de fertilidad física, es decir, conocer las propiedades físicas que nosotros ya hemos visto. La densidad aparente, la textura, la lámina de riego, la humedad aparente, la humedad volumétrica, todo eso son factores de la fertilidad física que nos sirven, por ejemplo, para diagnosticar problemas. Acá en el esquema que está puesto ahí, digamos, acá tenemos dos tipos de suelos, si ustedes se fijan. En uno el desarrollo de la planta es manifiestamente mejor que en el otro, que en la otra imagen. Y bueno, eso se debe básicamente
a la textura, a la posibilidad de una mayor porosidad, a una compactación que haya tenido el suelo. Bueno, esas cuestiones nosotros las podemos estudiar y analizar para ver qué efecto están cumpliendo sobre nuestros cultivos o sobre nuestro jardín, porque tenemos o no tengamos buen rendimiento, por ejemplo, en floración o en desarrollo de la planta. Entonces, para eso va a ser el análisis de suelo. Dentro de los análisis químicos que nosotros vamos a estudiar o que se pueden solicitar en un laboratorio está la materia orgánica, nitrógeno total y disponible, fósforo disponible y el pH que está acá. Esos son los análisis que normalmente se hacen, son los análisis que llamamos básicos, con los que tenemos una herramienta para comenzar a estudiar algún tipo de deficiencia. Después lo complementamos con la capacidad de intercambio y los cationes de cambio. Estamos hablando básicamente de calcio, magnesio, sodio y potasio, que también son nutrientes importantes para nuestras plantas. La presencia de, esto se llama porcentaje de sodio intercambiable. Si esto es un valor muy alto, quiere decir que el suelo es sódico. El valor de la conductividad eléctrica, y nos está indicando si es muy alto, un valor, por ejemplo, de 4, por encima de 4 milisievert por centímetro, nos está diciendo que es un suelo salino. Y después habla otros elementos que pueden ser interesantes para conocer, como el zinc, el manganeso, el hierro, el cobre, el aluminio, si tenemos presencia de pH bajo, por debajo de 4,5, 4. Y podemos investigar la presencia, por ejemplo, de plomo, cadmio, níquel, pero ellas son cuando ha habido problemas, por ejemplo, cuando haya habido un proceso industrial. Es muy difícil encontrar estos elementos en una tierra natural, en un jardín. Dentro de los análisis físicos que nosotros podemos pedir, tenemos la capacidad de campo, el punto de marchitez permanente. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la cuestión de la parte de agua en el suelo? El punto de marchitez permanente era la humedad por debajo de la cual la planta no puede absorber el agua, y si no puede absorber el agua, tampoco puede obtener sus nutrientes. La textura del suelo, que era para ver si el suelo era franco, arcilloso, limoso, arenoso. La humedad gravimétrica, perdón. La penetrometría, que es un estudio que se hace en los suelos para ver la dificultad o la presión que nosotros tenemos que hacer para introducir un elemento. Justamente la imagen es esa, y está relacionada, por ejemplo, con problemas de compactación. Después tenemos la densidad aparente y la densidad real. Otros análisis que se hace con menos frecuencia, y para un jardín es medio difícil que se haga, son la biomasa de microbios, la presencia de hongos y bacterias, la fauna edáfica que puede hablar, la presencia de nitrógeno potencialmente mineralizable. Podría ser un análisis que se podría realizar, pero la verdad que el costo es muy alto y no se justifica hacer una inversión para obtener ese dato. Entonces, antes de seguir, quiero decirle que si quieren hacerme alguna pregunta, por favor, abran los micrófonos y pregunten. Me resulta más fácil ir respondiendo a medida que voy desarrollando el tema. Entonces, vamos a definir lo que es una muestra de suelo. Vamos a decir que la muestra es un conjunto representativo y finito, quiere decir que tiene una cantidad determinada, que se extrae de una población a estudiar. Si nosotros queremos hacer una muestra por ejemplo, de COVID, ya que estamos en el tema tenemos que hacer testeo para saber cuánto COVID tenemos. Si nos referimos específicamente a la muestra del suelo, eso nos representa estadísticamente cuáles son las condiciones de todo un sistema, no solamente del suelo. Hablamos del suelo, de la planta que está que nosotros queremos desarrollar, y el paisaje. El paisaje se refiere a si tenemos lomas, si tenemos bajos, si tenemos presencia de arroyos, si tenemos presencia de
afloraciones rocosas. Todo eso constituye una muestra del suelo. Eso nosotros lo tenemos que tener en cuenta. Después, esa muestra que nosotros hemos obtenido con los elementos que ya se les voy a mencionar, se unen y se forman a una unidad, una cantidad menor, y es lo que se manda al laboratorio. Lo que hay que tener en cuenta que en los laboratorios la cantidad que se utilizan para hacer los análisis son de poca cantidad. Por ejemplo, para hacer una materia orgánica de un suelo que puede representar 1 hectárea, por ejemplo, que si estamos hablando de un jardín muy importante, se analiza con 0,3 gramos. Y si fueran 50 hectáreas, también se van a analizar con 0,3 gramos. Entonces, es importante la práctica del muestreo. Otras determinaciones, por ejemplo, fósforo disponible, y nosotros vamos a obtener valores, utilizar 2,5 gramos de suelo, por ejemplo, para hacer la determinación del fósforo disponible. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta cuando analizamos, cuando vemos un análisis de suelo, que en general lo que estamos hablando de la disponibilidad de esos elementos hacia la planta. No quiere decir que ese sea el contenido, por ejemplo, de fósforo. Un suelo de fósforo puede tener un 0,1%. O sea, hablando, serían 1000 partes por millón. Pero realmente ese suelo, en general, tiene una disponibilidad que va entre 10 y 20 partes por millón. Entonces estamos hablando de un índice de disponibilidad. Ya lo voy a mostrar después. ¿Te Sí. puedo hacer una consulta? Sí. Recién hablabas de la toma de muestras. ¿Se toman, por ejemplo, para 1 hectárea, se toman de diferentes lugares de la hectárea, ponerle 5 muestras o 10 muestras? ¿Y por qué decís que son 0,3 gramos para el potasio? Esa parte no, la verdad es que no entendí lo que quisiste decir. Bueno, primero espera un poquito, que lleguemos a la parte de toma de muestra, para explicarte cómo es la toma de muestra. Bueno. Lo que yo quiero decirte, que si nosotros analizamos una hectárea de suelo, cuando nosotros sacamos las muestras, la cantidad de muestras que sean necesarias, cuando llega al laboratorio, vamos a analizar solamente 0,3 gramos de ese suelo que nos llegó al laboratorio. Y esos 0,3 gramos nos está representando toda la materia orgánica que hay en 1 hectárea de suelo. A eso me refería. No sé si te quedó claro. Sí, ahora sí. Bueno. Entonces, lo que necesitamos es que la muestra sea representativa. Es decir, que por el tamaño que nosotros tengamos de la muestra, podamos inferir que todo el lote, ese que nosotros estamos muestreando, tenga un valor equivalente a lo que nos está dando el análisis de laboratorio. Entonces, nosotros partimos de la muestra del suelo, vamos a un análisis químico del elemento que sea, vamos a obtener los resultados del laboratorio y a partir de ahí vamos a hacer un plan de fertilización. ¿Qué es lo importante de esto? Que si la muestra no es representativa del lote, los resultados que nos entrega el laboratorio no nos van a servir de nada. Porque, digamos, tiene que ser realmente homogénea la muestra, por eso se toma en muchos puntos, y ese resultado tiene que representar a toda un determinado espacio. Entonces, muchas veces los laboratorios pueden hacer el mejor análisis, pero si la toma de muestra no fue realizada, la verdad que el error va a ser importante. Como dice ahí abajo, el mejor laboratorio puede dar el error más grosero si la muestra no fue bien tomada. Entonces, ¿qué elementos vamos a utilizar para hacer la toma de muestra de un predio? ¿Un jardín o un espacio más grande o lo que usted considere? Primero, una pala. Para utilizar la pala, lo primero que hay que hacer es retirar los primeros
1 o 2 centímetros de la capa superficial para eliminar todo este resto que nos ha quedado. Por ejemplo, en este caso es un rastrojo. Entonces lo que necesitamos es retirar todo eso porque nos va a contaminar el análisis que nosotros queremos obtener. Una vez que hemos despejado ese sector de 1 o 2 centímetros, vamos a introducir la pala, más o menos entre 15 y 20 centímetros. Si nosotros estamos hablando de que vamos a hacer desarrollo de árboles, por ejemplo, para hacer más pecano o lo que fuera, esta profundidad lo que más conveniente que sea hasta los 30 centímetros, que un poco más profundo. Normalmente para las plantas entre 0 y 15 sería un valor absolutamente razonable. Una vez que nosotros sacamos este pan de suelo, lo que vamos a hacer es cortarlo retirando las partes laterales de la planta. Y nos va a quedar aproximadamente un pan, una muestra de ese sector de 2 centímetros de ancho, y nosotros el pan que nosotros hemos sacado también más o menos es de unos 2 centímetros. Ese sería lo que llamaríamos para este pocito una submuestra. Otro elemento es el muestrador de fertilidad. Este es un aparato que es bastante cómodo para trabajar. Se trabaja con poco esfuerzo, salvo en los suelos que sean muy arcillosos, sobre todo cuando están secos. ¿En qué consiste? Bueno, es un caño que se introduce en el suelo. Nosotros acá podemos poner el tope para saber la profundidad que queremos muestrear. Y vamos pisando, como se muestra acá en imagen, y la muestra va a salir por el centro y se va a acumular en ese baldecito que lleva adherido el mango del muestreador. Posteriormente lo vamos a colocar en una bolsa para hacer posteriormente el mezclado y llevarlo a un volumen adecuado para el envío al laboratorio. Lo que nos permite es sacar mayor cantidad de muestras en un menor tiempo. Eso es uno de los beneficios que tiene. Y lo otro importante que tiene es que la profundidad está fijada siempre y vamos a llegar siempre a la misma profundidad. El otro elemento son los barrenos, y estos barrenos consisten prácticamente en tipos sacabocados que se introducen en el suelo, se hace girar este volante que tiene el barreno, entonces extrae una porción de suelo que queda acumulado acá entre las dos hojas de ese sacabocado o barreno que nosotros estamos utilizando. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? No, de mi parte, gracias. Bueno. Entonces, acá, vamos a ver. Luis, Sí. sí, hay una pregunta, Andrea, que dije que si en la provincia de Entre Ríos hay laboratorios de suelo. Mirá, en la provincia de Entre Ríos hay muchos laboratorios de suelo. Yo te puedo nombrar 3 que conozco, no sé de dónde sos. Uno es el laboratorio de la Cámara de Cereales, está en Paraná. Después está el laboratorio de la Facultad de Agronomía, en Oro Verde. Y hay un laboratorio que yo conozco que está en Gualeguaychú. Bien, los datos de ese laboratorio no lo conozco, pero sé que existe porque trabaja conmigo, digamos, en algunos análisis. Y creo que había otro también. ¿Cómo? Hay otro, ok, esa pregunta, gracias. Y hay otra persona, Matías, quiere hacerte una pregunta, Luis. Sí, dale. No, yo quería saber cómo sería para llevar a cabo un análisis. O sea, ¿se va ahí al laboratorio, se pide, es muy costoso? ¿Cómo sería? Si vos querés hacerme esa pregunta cuando terminemos, porque yo te voy a mostrar un análisis de suelo y te doy un laboratorio, pero mientras tanto voy desarrollando cómo se hace la muestra. Entonces, cuando terminemos de desarrollar cómo se hace la muestra, me preguntás todos esos datos que me estás requiriendo ahora. ¿Te parece? Perfecto. Dale. Entonces, tenemos 2 tipos de muestras. Una muestra simple y muestras que son compuestas. La muestra simple es la muestra que nosotros haríamos si vamos a un lugar
porque nos interesa un punto específico. Por ejemplo, si estamos haciendo un invernadero de tomate y tenemos unas plantitas ahí, queremos saber por qué no crecen en ese punto. Entonces, bueno, podemos hacer una muestra simple y ahí nosotros sacamos una sola muestra y esa muestra va a ser la que va a ir al laboratorio. Reducida en volumen, lo que fuere, pero es lo que va a ir al laboratorio. Lo más usual y lo más conveniente es hacer las muestras tipo compuesta. Es decir, nosotros vamos a, por ejemplo, en esta gráfica que está puesta acá, tenemos dos tipos de paisaje. Un paisaje con suelo inclinado, o sea que tengamos una pendiente, y un suelo plano, un terreno plano, lo que sería como una especie de loma que tengamos, que esto puede ser también en un jardín. Acuérdense que los jardines por ahí entran las máquinas y se dan distintas posibilidades de rediseñar el paisaje natural. Entonces, de cada una de esas unidades que nosotros estamos considerando, o sea, el terreno inclinado o con pendiente y el terreno plano, vamos a sacar distintos números de muestras. Esas muestras, que le vamos a llamar submuestras, la vamos a mezclar en un procedimiento que ya les voy a mostrar y es lo que vamos a utilizar para enviar al laboratorio y de ahí podamos sacar un plan de fertilización. Lo que tenemos que tener en cuenta es que las submuestras que nosotros vayamos obteniendo de cada uno de estos puntos tienen que ser de volúmenes iguales. Yo no puedo poner 100 gramos de una submuestra y 10 gramos de otra. Tienen que ser más o menos de cantidades parecidas para que en el conjunto representen estadísticamente lo que pasa o lo que sucede o lo que contiene el lote. Entonces, si nosotros tenemos espacios chicos, que es un jardín de una casa relativamente normal, lo que tenemos que hacer es sacar entre 5 y 6 muestras, submuestras del suelo. Acá está marcada muchas, pero bueno, en 5 o 6 muestras. Ya si tenemos un jardín un poco muy importante, si tenemos, por ejemplo, a ver, una cancha de golf, ya tenemos que hacer no 5 o 6 muestras, tenemos que hacernos 20 muestras, 30 submuestras, o la cantidad que nosotros consideremos necesaria. Hay formas estadísticas para sacar la cantidad de submuestras que nosotros podemos sacar, pero no da el alcance de la tecnicatura para este tema. Entonces, una vez que nosotros hemos tomado todas esas submuestras, la vamos a combinar, es decir, la vamos a mezclar para enviar al laboratorio. Tenemos que evitar algunos puntos o tener en cuenta algunas cosas que tenemos que eliminar cuando tomamos la muestra. Por ejemplo, la presencia de hojas, la presencia de desechos de animales, la presencia, si sabemos que en algún punto se preparó fertilizante para hacer una fertilización de años anteriores, si hay zonas que son inundables, había que separarla y hacerla en forma independiente. Bueno, o sea, por eso lo que tenemos que decir hoy lo que hay que tener en cuenta es el suelo, el tipo de planta y el paisaje que nosotros tengamos. Entonces, la muestra de suelo tiene que representar lo que el suelo es, no lo anexo que se ha ido incorporando por antropía, es decir, por la acción del hombre. Y lo que tenemos que tener en cuenta, como ya lo mencioné anteriormente, vamos a tener que tener que la muestra se introduzca o se tome más o menos todas a la misma profundidad. Entonces, una vez que nosotros hemos recorrido nuestro espacio que queremos muestrear, lo vamos colectando todas en un balde, en una bolsa, que por supuesto tiene que estar absolutamente limpia y saber que no hay resto de ningún otro fertilizante ni contaminante, y le vamos a hacer un tratamiento para que esa muestra alcance un volumen adecuado para ser enviada al laboratorio. ¿Cómo es el procedimiento? Bueno, lo que vamos a hacer es, sobre una lona o sobre un plástico suficientemente limpio, todas las submuestras que nosotros hemos recolectado del espacio que estamos estudiando, la vamos a dispersar ahí, la vamos a mezclar, vamos a tratar de romper todas esas estructuras que se ven acá, hacerlas más chiquitas, para que sea lo más homogénea posible, que tenga una buena mezcla, y lo vamos a dividir en 4. Vamos a dividir en 4
esa torta que nosotros armamos acá, la vamos a dividir en 4. Normalmente estos volúmenes son lo suficientemente grandes como para no enviarlo al laboratorio, tenemos que reducirlo. Entonces, una forma es separar los cuartos de torta que estén enfrentadas, los separamos y volvemos a hacer una mezcla. Volvemos a mezclar y si vemos que todavía la cantidad que hemos recuperado de muestras es grande, volvemos a hacer este procedimiento. Tenemos que llegar a una cantidad, una muestra de aproximadamente de medio a 1 kilo. Con esa cantidad va a ser suficiente. Siempre y cuando estemos hablando de análisis, de pocos análisis. Si ya queremos hacer análisis de tipo físico, ahí la cantidad de muestra tiene que ser un poco mayor. Pero no 5 kilos, 1 kilo, 1,5 kilos, no más que eso. Bueno. Ahora sí, haceme la pregunta, reiterámela, por favor. No me acuerdo de quién la hizo. ¿Cómo? Yo te había preguntado cómo sería el procedimiento para analizar una muestra, si yo particularmente quiero, no sé, analizar el suelo del fondo de mi casa, por ejemplo. Sí, vos podés ir a cualquier laboratorio que te mencioné. Son laboratorios que son públicos, no hay requisitos de ningún otro tipo, más que pagar lo que corresponde a los análisis. Lo que hay que poner... ¿Y es costoso? Y todo depende de la cantidad de análisis que vos quieras hacer y qué tipo de análisis quieras hacer. Yo sé que en la facultad, por ejemplo, un análisis básico está saliendo alrededor de 3.500 y 2.000 pesos, más o menos. Más o menos ese es el valor. Cuanto mayor cantidad de análisis solicites, mayor va a ser el costo. Algo importante que no dije, que en la muestra tiene que acompañarlo un rótulo, una tarjeta, donde pongamos todos los datos que son necesarios. Por ejemplo, el lugar, la persona, qué profundidad se hizo, cuándo se hizo. Esos datos tienen que ser incorporados para que el laboratorio pueda evaluarlo correctamente posteriormente. Bueno. Quiero, antes de pasar a esa filmina anterior, a esa presentación anterior, quiero decir algunas cosas. Por ejemplo, la necesidad de nutrientes van a estar determinadas por el tipo de planta, el tamaño, o sea, el desarrollo en el que estamos teniendo la planta, el ciclo biológico, es decir, si está arrancando, si tiene una planta crecida, si es un árbol, si es un arbusto que está recién plantado. Eso es lo que hay que tener en cuenta para hacer para evaluar la necesidad de nutrientes. Y lo que otra cosa que es muy importante, que esa disponibilidad de nutrientes que van a estar presentes en el suelo, a lo que nosotros llamamos sustrato, está relacionada con el pH. O sea, cuando hablamos de pH, que la clase se la dio Francisco, bueno, hizo alguna mención a estos temas. En general, los distintos elementos tienen rangos donde la disponibilidad de ese elemento es mayor que en otros valores de pH. El potasio, por ejemplo, prácticamente es disponible en todo el rango pH. El fósforo está disponible mejor entre pH 5,5 y 8, después ya cambia su disponibilidad. Bueno, lo que tenemos que conocer nosotros para que las plantas se desarrollen son los macronutrientes y los micronutrientes. Dentro de los macronutrientes, los más importantes son el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Esos son los macroelementos más importantes. Otros macroelementos importantes son el magnesio, el azufre y el calcio, que se pueden suministrar por diferentes tipos de fertilizantes.
fertilizantes o enmiendas o tipo lombricompuestos, ese tipo de productos que puedan aportar ese tipo de elementos. Dentro de los micronutrientes que requieren y que son básicamente los más estudiados en cuanto a cómo funcionan dentro de la planta, están el hierro, el zinc, el cobre, el boro, manganeso y molibdeno. Lo que yo no pude encontrar realmente es para distintas especies de jardinería o para jardinería los valores requeridos para las distintas plantas de nitrógeno, de fósforo. Entonces, yo como consejo, si es que no, y seguramente lo van a ver en otra materia, cada uno de estos elementos cumple una función en la planta y esto hace que se manifiesten de alguna forma en, por ejemplo, o en el tallo, o en el color de las hojas, o qué pasa con las nervaduras de las hojas. Entonces, una forma de analizarlo, o de estudiar, o de saber qué elemento está siendo deficiente, es haciendo una evaluación de la parte foliar de la planta. Bueno, cuando ustedes utilizan fertilizantes, en el marbete de los fertilizantes aparecen normalmente 3 numeritos que están separados por guiones. El primer número siempre va a indicar el contenido de nitrógeno de ese fertilizante. El segundo, la presencia de fósforo, expresada como pentóxido de fósforo. Y el tercer numerito aparece como la presencia o el contenido de potasio, expresado como óxido de potasio. En algunos fertilizantes que son compuestos, hay algunos fertilizantes que son simples. Por ejemplo, la urea es un fertilizante simple porque solo nos va a aportar nitrógeno. Hay otros fertilizantes que son compuestos o que son mezclas, entonces aparecen otros numeritos sucesivamente, también separados por estos guiones, y representan sucesivamente el calcio, el magnesio, el azufre, y ya los demás elementos, fundamentalmente los microelementos, lo que están haciendo es expresar los porcentajes o los contenidos de cada uno de los elementos, no como los números que se presentan acá. Bueno, ahora sí, paso lo que se me... Nosotros, si vamos a un laboratorio y enviamos para analizar la muestra, vamos a recibir un certificado de análisis o un protocolo de análisis donde nos van a indicar distintos valores. Por ejemplo, el contenido de pH, un valor que es muy importante para saber cómo se va a comportar nuestra planta en el suelo, en su ciclo. La presencia de materia orgánica o carbono orgánico, que están relacionados por un factor. La presencia de nitrógeno. Estos valores bueno, el pH es un valor adimensional, o sea, 7,98 es 7,98. En cambio, otros valores, por ejemplo, del carbono, del nitrógeno, se expresan en porcentaje. Recuerden que el porcentaje son los gramos de ese elemento que estamos considerando cada 100 gramos de suelo. Esa es la interpretación del valor de porcentaje. Hay otros nutrientes, como los nitratos, que es la forma disponible de nitrógeno para la planta, y para el fósforo disponible, que se expresan en partes por millón o miligramos por kilo. Es decir, los miligramos que hay de nitratos en 1 kilo de suelo. O los miligramos de fósforo que tenemos por kilo de suelo. Estas mismas unidades se utilizan para cuantificar, por ejemplo, el zinc, el hierro o el manganeso. Todo eso, los microelementos, se utilizan estas unidades para dar la cuantificación. Los valores de lo que es capacidad de intercambio catiónico, ¿se acuerdan que la capacidad de intercambio catiónico eran los cationes y los aniones que estaban, básicamente los cationes que estaban absorbidos en el complejo de intercambio, que eran las arcillas y la materia orgánica, se expresan en centimol por kilo,
o mi equivalente cada 100 gramos de suelo. El valor numérico es exactamente el mismo. Nosotros podemos llevar también, a partir de esa capacidad de intercambio, podemos conocer el potasio, el calcio, el magnesio y el sodio, que son intercambiables, y de ese valor de centimol por kilo lo podemos expresar como miligramos por kilo, es decir, llevarlo a parte por millón. Este valor de porcentaje de saturación sódica, acá dice potásica, pero podría ser sódica, nos está diciendo la cantidad de potasio que nosotros tenemos en el complejo de intercambio. Esos son valores que son útiles de conocer y de saber. La conductividad eléctrica, que se mide en decisiemens por metro, es un análisis que es muy sencillo, pero que nos puede indicar la presencia de sales en ese suelo. Esas sales que están presentes en el suelo pueden ser provenientes del riego o por capilaridad que asciendan a través de la porosidad del suelo desde las napas hacia la superficie. Y después se dan otro tipo de relaciones de calcio-magnesio, potasio-magnesio, que también son índices que nos indican cómo se encuentra el suelo. Así que bueno. ¿Alguna pregunta? Ya con esto quería mostrarle otro análisis, si ustedes quieren. No sé si se ve ese análisis. Sí, se ve. Bueno. Acá también tienen algo parecido, ya con mayor cantidad de valores incorporados al análisis. Algunos laboratorios, no todos, entregan, junto con el resultado de los análisis, con los valores, el valor agronómico, o sea, cómo se encuentra de acuerdo a lo que se va a cultivar. Pero no siempre, por ejemplo, el fósforo, no siempre es un valor que sea el mismo, no es la misma para distintos cultivos. Por ejemplo. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Perdón. ¿Hay valores de referencia para decir, bueno, si es normal, si es muy bajo, si es la adecuada? Sí, hay valores de referencia, pero vuelvo a decirte, yo para la parte de jardinería no conseguí nada. Y es un poco lo que te quería explicar ahora. Y nosotros tenemos un mayor desarrollo de estudio y relaciones con lo que son los cultivos extensivos, qué sé yo, por ejemplo, trigo o maíz. Por ejemplo, para un trigo, un valor de fósforo disponible de 12 o de 13 es un valor razonablemente aceptable. Sin embargo, para un cultivo de maíz, ese valor es absolutamente bajo. ¿Qué quiere decir eso? Que ese valor de 12,3, si nosotros le incorporamos fertilización, vamos a lograr una respuesta favorable al cultivo de maíz. No así al del trigo, porque el trigo va a estar con la cantidad suficiente. Para eso nos sirve un poquito conocer estos valores. Es decir, para un determinado cultivo, tal valor va a dar respuesta positiva a la fertilización o no va a dar respuesta positiva a la fertilización. Por eso es importante conocer los valores en los análisis de suelo, porque invertir en fertilización es costoso. Entonces hay que tener en cuenta ese tipo de cuestiones cuando hacemos una planificación para fertilización. Lo que hay que tener en cuenta es que muchas veces en los jardines ocurre que se hacen, si son jardines muy importantes, de mucha extensión, que se llaman country o cosas por el estilo, a veces esos suelos que nosotros vamos a hacer un desarrollo de jardinería, esos suelos a veces pueden estar rellenos con tierra que venga de otro lado, o que la máquina pasó para nivelarlo. Entonces eso también lo tenemos que tener en cuenta para hacer el desarrollo de los análisis en forma razonada.
Y cuando tengamos ese tipo de situaciones, por ejemplo, tenemos un jardín importante donde había una hondonada y se rellenó con tierra para hacerlo uniforme su piso, o sea que sea un piso plano, bueno, ese sector debería ser analizado en forma independiente con respecto del resto de ese lote. Por eso es importante lo que yo hablaba hoy del paisaje. Esa parte también corresponde al paisaje del suelo. No sé si hay alguna pregunta. ¿Quieren que mostrar más algún valor que quieran mostrarle? Se puede, dice acá Vanina, si se puede calcular los valores para jardinería. Bueno, Luis, te dejo a vos, pero como vos quieras. Bueno, Es más o menos lo que dijiste. Vuelvo a decirles, yo no encontré valores específicos que me digan para rosa necesito tantas partes por millón, zinc, para claveles tanto. Eso es algo que, claro. Por eso hablaba un poquito de evaluar qué es lo que sucede a nivel foliar o el desarrollo de flores, si las flores son chiquitas, son grandes, bueno, eso Sí. hay que analizarlo por ahí. Puede ser que haya libros de jardinería específicos que nos puedan indicar esos valores, pero la verdad que yo no lo encontré, por lo tanto no se los puedo transmitir. Sí, claro, con respecto a, por ejemplo, si tiene un problema de eficiencia, a ver, las plantas son bastante alcahuetas, como para decir. Ya lo habrán visto en fisiología, seguro algunas deficiencias y ven el color de las hojas, etc. Si escuchan es mi perro. El tema es que si hacen un análisis, si ustedes ven que hay alguna deficiencia, cuando hacen los análisis van a detectar alguna carencia y lo suplen con alguna enmienda que sepan que tiene ciertas características o algún fertilizante, ¿no? Yo con respecto a lo que es, si fuera césped, yo podría utilizar fertilizantes químicos, que son sulfato de calcio, superfosfato de calcio, urea, sulfato ferroso. Pero cuando quiero hacer una aplicación que sea sobre la planta, yo preferiría hacerlo a través de enmiendas, porque por ahí los fertilizantes son muy agresivos. Si nosotros ponemos urea muy cerca de una planta, corremos el riesgo que la transformación de la urea en amonio pase por la fase de amoníaco, y el amoníaco es fitotóxico, entonces ahí podríamos estar echando a perder una planta por haber agregado en forma puntual un fertilizante. Y ya la dosis ahí es más difícil de controlar. En cambio, en un jardín que tengamos césped, sí, ahí se puede agregar al boleo, digamos, el fertilizante. Por ahí lo que les puede pasar es que tengan que digamos, acomodar una cancha de fútbol o alguna cancha de hockey, etcétera, y ahí sí, como dice Luis, quizás si no le encuentran la vuelta, por ahí hacer un análisis de suelo y fijarse a ver cuál es la carencia que tiene, y ahí poder utilizar estos fertilizantes sintéticos. Exactamente. Sí, lo que es cancha de fútbol se utiliza mucho el análisis de suelo. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta más. Perdón, sí. En base al estudio que mostraste, supongamos que, como dijeron ustedes recién, que tengamos que hacer mejorar una cancha de golf o de fútbol. Yo hago el análisis y me dan, digamos, el papel, lo que mostraste hace un rato, y en base creo que el que mostraste recién decía algo de nitrógeno o fósforo. Si yo veo que me dice, por ejemplo, valores medios, como figuraba ahí en el que estaba expuesto recién, ahí entonces yo tendría que hacerle un aporte químico para poder suplementar esa carencia que tiene.
Y sí, si a vos te da, por ejemplo, un contenido de fósforo de 5 o 7 partes por millón de fósforo disponible, y ahí ya no tenés que tener duda de que vas a necesitar aplicar un fertilizante, por ejemplo, fosfato de calcio, Tal con cual. superfosfato, ¿eh? Ahora sí, ya, pero vos tenés que conocer, por ejemplo, depende del pasto que estés utilizando en la cancha de fútbol, tendrá un requerimiento. No todos los pastos tienen el mismo requerimiento. Es una gramilla, debe ser mucho más sencilla, con menos cosas se arregla que un pasto bermuda o alguno de esos pastos que se pueden utilizar en la cancha de fútbol. Claro. Adriana, creo que quería hacer una pregunta. Sí, en el caso de la jardinería, entonces a nosotros nos va a convenir siempre saber cuáles son las reacciones que tienen las plantas con las carencias o los excesos de los nutrientes macros y micros, para saber si tenemos que intervenir en alguna fertilización o no, porque no Sí, vale la pena andar ir analizando una a una las macetas o No, los pulmones, digamos, o sea, sabiendo las características de las carencias en el vegetal directamente, ¿no? si vos me estás hablando de plantas, lógicamente, de planteras, lógicamente que ahí no podés utilizar análisis de suelo. Estamos hablando de un jardín donde vos tengas desarrollo de canteros importantes o que quiera hacer desarrollo de árboles, bueno, una cosa más importante. Si vos estás hablando de planteras, en ese caso lo que sí tenés que tener en cuenta es ver cómo está respondiendo la planta a la disponibilidad de nutrientes que pueda entregarle esa plantera, ese suelo que está en la plantera. Y ahí lo que yo recomiendo ahí es la utilización de enmiendas orgánicas, no fertilizantes sintéticos o químicos. ¿Mm? Ya te vuelvo a decir, por el peligro. Justamente eso te iba a decir, al ser un jardín pequeño donde vos solo lo ves con las deficiencias las carencias en la planta, por ahí no conviene tanto utilizar estos fertilizantes eh, sintéticos. Claro, Eso era lo que iba a preguntar ahora, digamos, o sea, el hecho de cuando los jardines son pequeños y no es necesario un análisis de suelo para saber qué es lo que le está faltando a la planta, por ahí es preferible siempre hacerlo con orgánicos. Pero bueno, vos también Gracias. Sí. Aparte la entrega de nutrientes al suelo cuando son fertilizantes orgánicos es mucho más lenta. La fertilización o el estudio del suelo también va a depender del ciclo biológico de la planta. Si nosotros vamos a aplicar fertilización, por ejemplo, para un césped, tenemos que hacer un tiempo suficientemente antes hasta que comienza, porque la liberación del nutriente no es inmediato hacia la planta. Requiere un tiempo hasta que tenga las transformaciones necesarias para que sea asimilable a la planta. Y eso requiere, por ejemplo, de temperatura. Si sería más adecuado fertilizante, sí, creo que sí, que sería más conveniente fertilización foliar. Otro análisis que se hace para saber si realmente los suelos tienen la cantidad de nutrientes disponibles es un análisis de hojas, análisis foliar, que también se determina los mismos elementos que nombramos antes para los análisis de suelo, tanto macronutrientes como micronutrientes. Pero siempre tenemos que saber qué correlación existe entre lo que tiene la planta y lo que está ahí en el suelo.